buenos días, soy Carmen Enit Acevedo, son las 11:03 de la mañana de hoy, martes 28 de abril del 2020. Estamos en Esto es lo Último. Por ahí está Marisa Crespo, Marilia Gutiérrez, Paul Esquitieri, Tere Alimañi, la diáspora como siempre. La primera noticia importante que voy a darles, la tengo que ampliar más tarde. Pero quiero que sepan que en esta mañana se está radicando un mandamus, un pleito en el Tribunal de San Juan, recursos extraordinarios, para que el tribunal le ordene al Departamento de Educación abrir los comedores escolares específicamente para la gente, los niños, las niñas, los adultos que están pasando hambre en Puerto Rico en medio de la pandemia. La primera pregunta que hice en términos de ese pleito es si de las personas que estaban ahí representadas por estos abogados, además de organizaciones, son personas que están pasando hambre. Y quiero que sepan que la contestación es sí. Como todos sabemos, técnicamente los tribunales tienen que, en ese tipo de pleito, tener un demandante que en efecto tenga daños. Estamos hablando de una familia de Orocovis de 8 niños y 2 mujeres solteras, madres solteras que están cuidando a sus hijos y a sus hijas y no tienen comida. Estamos hablando de una mujer trans de Puerto Nuevo que está encerrada en su casa, y si no es porque hay organizaciones, una organización de derechos humanos que le está llevando comida, no come. De eso es lo que estamos hablando cuando ayer insistíamos incluso a la presidenta de la Asociación de Comedores Escolares, Nelly Ayala, que los comedores escolares tienen que abrirse para darle comida a nuestra gente, que ese es el trabajo del Departamento de Educación, que ese es la función primerísima del gobierno de Puerto Rico y que no lo ha activado a saber por qué. Eso es lo primero. Vamos a intentar más tarde tener al licenciado Osvaldo Burgos Pérez, que es uno de los abogados que está radicando ese pleito. Pero, como les dije ayer, yo quiero manejar en términos de una entrevista en profundidad con la decana auxiliar de investigación de la Escuela de Enfermería, la doctora Milagros Figueroa, todo lo relacionado a una encuesta que se dio entre el 23 y el 27 de marzo sobre los profesionales de la salud, sobre todo de la enfermería, que estaban trabajando con el COVID-19, una pandemia que ha tomado de sorpresa al mundo y que es una crisis de salud pública, la primera en el siglo XXI, pero quizás la más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Doctora, buenos días, bienvenida a Bonita Radio. Buenos días, Carmen, muchas gracias por esta oportunidad de compartir estos hallazgos tan importantes, ¿verdad? Y pertinentes para nuestra profesión de enfermería. Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico, póngalo en la nevera. Importante. Estas son la gente que está haciendo estudios, encuestas, investigaciones, dando clase en línea, para preparar al país para que tengamos un excelente proyecto de salud pública. Que si no lo tenemos durante la pandemia, lo podamos tener en el futuro. Y yo lo primero que quiero tocar es uno de los hallazgos que más me llamó la atención de esa encuesta. Es precisamente, doctora, el nivel de juventud que hay entre estos profesionales. 36 años, 37 años la media. Me parece que esa es la gente que además de eso se ha preparado, porque usted me dirá, pero tengo entendido que por lo menos casi todos tienen bachillerato. Sí, en su mayoría tienen el grado de bachillerato. El 79% tienen grado de bachillerato, un 12% son ADN, el 7% tiene maestría y con grados doctorales pues estamos entre un por ciento más bajo. Asociados es lo que significa ADN, y disculpe. Sí, ADN, okay. Grado asociado en enfermería. Grado asociado en enfermería, muy bien. Otro dato interesante es el asunto de el área de trabajo. El área de trabajo, como sabemos, y hemos creo que discutido usted y yo en algún momento, Puerto Rico dejó de tener un modelo de salud pública
como el que se implementó a partir de los años 60, el modelo Arbona, y a partir de a finales de los 90 se convirtió en un modelo bastante privatizado. Así que no es, o totalmente casi privatizado, no es nuevo que veamos en esa encuesta que el 87% de los que contestaron la encuesta provienen de hospitales privados. Usted me corrige. Es cierto, el 87% responde los hospitales, ¿verdad?, privados, el escenario privado. Al escenario privado. Y de los hallazgos, cuando fueron a entrevistar al personal o a encuestar al personal con relación a lo que estaba ocurriendo, ustedes lo determinan desde el punto de vista de si estaban listos o no en términos de, vamos, al equipo de protección personal. ¿Cómo ustedes miraron o analizan esa encuesta en términos de lo que les dejó saber de lo que estaba pasando? Partiendo, además de que sabemos que esto es, además de nuevo, una crisis que nos llegó de sopetón bastante profunda. ¿Cómo se mira desde ahí? Definitivamente, ¿verdad? Una pandemia es algo que uno no espera preparado, ¿verdad? Esto surge y como nos ha pasado, ¿verdad? Pues nosotros al ver todo cómo estaba moviéndose el asunto del virus a nivel de los hospitales, pues lógicamente nos cuestionamos qué estará pasando con el personal de enfermería en las diferentes instituciones y decidimos formar un grupo, ¿verdad?, de diferentes áreas, gente que tuviera experiencia administrativa, académica, clínica, para poder recoger unas preguntas que nos ayudaran a nosotros a entender cuál era la problemática, ¿verdad?, o qué estaba ocurriendo a nivel de los hospitales. Así que desarrollamos varias preguntas y una de las preguntas importantes, ¿verdad?, era que si habían recibido entrenamiento relacionado al manejo de pacientes con COVID. Interesantemente, la mayoría de los participantes, que fue el 71%, reportaron haber recibido una o más orientaciones del COVID-19. Claro. Pero levanta como quiera, ¿verdad?, preocupación en términos de que sí habían recibido información, pero nos preocupa qué tipo de información, ¿verdad?, cómo esta información les va a ayudar a ellos a enfrentar esta pandemia dentro de la institución. Además, una pregunta clave, ¿verdad?, si se siente usted preparado para el manejo de pacientes con sospecha o con el diagnóstico de COVID. Exacto. Que aquí el 44% de los participantes reportó sentirse poco preparado. Y esto, pues lógicamente, ¿verdad?, le levanta mucha preocupación en términos de si ese personal tiene las herramientas apropiadas para poder enfrentarse a este virus y evitar el contagio, que es una de las preocupaciones mayores que tenemos, ¿verdad?, en términos de ello. Así que miramos específicamente cuáles eran las inquietudes más importantes que tenía este personal. Y aquí usted, ¿verdad?, podrá ver en términos de las inquietudes, el porciento mayor, que fue un 68%, pues en efecto era la escasez de recursos. Y cuando nosotros vimos este resultado, pues nos dio mucha preocupación de que entonces están estas personas con este virus, enfrentando este virus, y no tienen los equipos necesarios. Y claro, estamos hablando que estos datos son de hace un mes atrás, ¿verdad?, que esto fue en el momento donde estaba surgiendo todo. Pero esto nos pone a nosotros en perspectiva de ver de qué manera nosotros podemos establecer algunos esfuerzos para tratar de que las enfermeras y los profesionales tengan los equipos necesarios para poder enfrentar, ¿verdad?, esta pandemia. Luego el 52% reportó que la falta de guías clínicas, protocolos de tratamiento, cosa que es sumamente importante porque si yo no sé lo que voy a hacer con el manejo del paciente o no estoy claro, ¿verdad?, pues entonces eso también me pone a mí a riesgo como profesional de la enfermería, pero también el paciente, ¿verdad?, puede sufrir unas consecuencias en términos de ello. Esos dos fueron las áreas más importantes, con un 42% fue la falta de entrenamiento en el uso del equipo de protección personal. Y esto sí es preocupante, ¿verdad?, porque el que tú no sepas manejar el equipo, pues entonces te pone a mayor riesgo, ¿verdad?, del contagio. Claro. En términos del 68% escasez de recursos, a mí me cuesta trabajo pensar, usted me corrige, yo sé que necesariamente uno no se prepara para una pandemia como que un año antes, ¿verdad? Uno no dice, bueno, pues por ahí viene una pandemia o puede ser que venga y yo voy a tener, qué sé yo, un almacén de cierto equipo. Pero a mí me llama la atención que
que sí que planteen un 68% que la escasez de recursos era tan real, porque caramba, por lo menos mínimamente ahí tiene que haber habido una administradora de salud, de hospitales, de manejo de hospitales, que entienda, ese es un equipo súper necesario, sobre todo en un país que padece de tantas epidemias, en un momento dado el Zika, en un momento dado el H1N1, el dengue. O sea, no llama la atención que no se hayan preparado por lo menos mínimamente. Bueno, yo voy a dar mi opinión, ¿verdad? Desde mi perspectiva como clínica. Claro que uno no está a lo mejor totalmente preparado para una pandemia, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ver qué pasó en China, qué pasó en Italia, qué pasó en Estados Unidos. Tuvimos tiempo 3 meses para nosotros poder prepararnos, ¿verdad? Hacer un estimado de qué equipos tengo, qué equipos no tengo, cómo nosotros, antes de que en Estados Unidos ocurriera, ¿verdad? El pico máximo, porque pues dependemos, ¿verdad? También en muchas áreas de nuestras compras y demás a nivel de los Estados Unidos. Claro. Pero si nosotros nos hubiéramos preparado un poquito antes, a lo mejor, ¿verdad? No puedo decir a ciencia cierta que pudo ser, ¿verdad? Claro. Pero a lo mejor pudimos estar mejor preparados, porque teníamos a lo mejor equipos, pero no lo suficiente, ¿verdad? Para lo que ameritaba, perdón, el atender esta pandemia. Así que eso es una de las áreas de mayor preocupación para el personal de enfermería. Si se fijan, 3.235 personas dijeron que había escasez de recursos. Entonces, yo quiero puntualizar aquí, perdón, no solamente la escasez de recursos, ¿verdad? Sino cómo yo manejo lo que tengo, ¿verdad? Porque si hay escasez, pues yo tengo que establecer un plan y ese plan tiene que ser cónsono a las necesidades que tenga el personal y también los pacientes. Así que nosotros recibimos llamadas de enfermeras, de médicos, de que en algunos hospitales sí había, pero los tenían restringidos. O sí había, pero entonces con el interés, ¿verdad? Que podemos decir de los administradores de que no se malutilizara ese equipo, pues a lo mejor se tenían bajo llave, pero entonces esto crea un problema adicional. Porque yo necesito el equipo, el hospital lo tiene, pero ¿dónde está la persona que tiene la llave para que libere ese equipo y yo pueda tenerlo? Así que es importante que el equipo esté accesible. Puede estar controlado. Yo no digo que no, ¿verdad? Porque habrá que tomar algunas medidas. Pero es sumamente importante que si el médico, la enfermera necesita ese equipo, el terapista respiratorio, que yo no tenga que estar esperando una llamada para ver dónde está la persona que me pueda acceder al equipo. O sea, que esos son protocolos que tienen que estar ya establecidos y una persona no puede esperar mucho tiempo para poder tener el equipo que necesita para el cuidado del paciente, para su protección o para manejar el paciente específicamente. Claro, porque puede suponer el uso de una mascarilla, el uso de un guante, el uso de lo que yo he llamado las mascarillas de construcción, que son las plásticas, del mismo traje medio de astronauta. Eso puede poner la vida o la muerte de un profesional de la salud, ¿me corrige? Sí, todos esos equipos son necesarios. En este momento estamos más. Exacto. En este momento que todavía no hay un control de la pandemia en Puerto Rico, pues estamos viendo la utilización de ese tipo de sí, una de las recomendaciones que se hizo al Task Force de los resultados de esta encuesta fue en ese momento, ¿verdad?, que se centralizaran todos estos equipos de protección. ¿Por qué? Porque veíamos que no todos los hospitales tenían equipos suficientes. Teníamos unos hospitales con más, otros con menos. Exacto. Y cuando estamos hablando de una pandemia, esto está afectando al país entero. Así que aquí tenemos que quitarnos los títulos, los nombres de hospitales, esto aquí, esto allá. Somos un país. Claro. Y el país necesita los equipos en todos los lugares donde vamos a ofrecer servicios de salud. Así que tener un almacén o un sistema centralizado de estos equipos y que se pudieran llevar a cabo unos estimados de necesidades por los diferentes hospitales y que fuera de ese almacén que salieran todos los equipos para suplir las necesidades de todos los centros donde se proveen servicios de salud. Esto ayudaría muchísimo a que todos los hospitales tuvieran la misma cantidad o la cantidad necesaria para los servicios que ofrece, ¿verdad? Cada hospital en su nivel. Porque obviamente, pues, de acuerdo a la cantidad de pacientes por hospital, pues son los equipos que se necesitan. Pero esto fue una de las recomendaciones que dimos, ¿verdad? Para tratar de minimizar un poco esta situación de los hospitales. De los hospitales. Bueno, y yo quiero ir un poco atrás al asunto del área de trabajo. Estamos hablando que
Hay hospitales, sala de operaciones, unidad postquirúrgica, las unidades de pediatría o de nursery, psiquiatría, salud mental, importante, sala de parto, sala de emergencia, las unidades de intensivo, adulto o pediátrico. ¿Hasta qué punto la mayor parte de estos trabajadores, además de los hospitales, están en lugares donde se están cuidando o niños o niñas o personas de salud mental, centro de envejecientes? Porque veo que hay un número, por ejemplo, cuidado de adultos en el hogar, son 778 personas. Entre los centros de envejecientes y el diálisis, que también son importantes porque son cuidados directos a la persona, 260 y 265. La experiencia con relación a la encuesta es que por ahí parece que está, además de los hospitales, en este grupo es que está el mayor personal de ustedes trabajando, posiblemente directamente con pacientes positivos. Sí, el 29% reportó estar trabajando en estas áreas que usted menciona. Así que es un área que no podemos, o sea, no podemos solamente enfocarnos en los hospitales, ¿verdad? Tenemos que mirar todo el personal de enfermería que está en todas estas áreas de cuidado, que definitivamente requieren del equipo protectivo para poder cumplir, ¿verdad?, con las tareas que están relacionadas a su trabajo. Exacto. Doctora, en este momento, ¿ustedes están en condiciones de hacer otra encuesta? Sí. Ya ayer precisamente sometimos la encuesta al IRB, ¿verdad?, para tener la aprobación. Y en esta encuesta, en esta segunda parte, nosotros queremos mirar, obviamente, ¿verdad?, explorar un poco cómo ha cambiado la situación, ¿verdad?, para el personal de enfermería particularmente, en términos de los equipos, en términos de los contagios, en términos de lo que están experimentando en las áreas de trabajo, explorar un poquito, ¿verdad?, acerca de ese miedo, si se le ha provisto de estrategias que ayuden a manejar esta situación, o si ellos han solicitado, ¿verdad?, algún tipo de ayuda respecto a manejar el miedo, la ansiedad, el estrés que pueda provocar, ¿verdad?, lo que ahora mismo ellos están realizando en sus respectivos trabajos, y ampliar, ¿verdad?, para tener una visión más actualizada de cómo está ocurriendo la situación en estos centros. Vamos a mirar específicamente el personal que ofrece cuidado directo a pacientes. A mí me interesa mucho el área de salud mental porque creo que es uno de los problemas que no solamente tiene la población, sino los primeros profesionales, los que están en la primera línea de defensa del asunto del COVID, y en este caso las enfermeras y los enfermeros son parte de esa población. ¿Hay alguna ayuda que se esté proveyendo ahora mismo? ¿O cuál es la recomendación de ustedes como escuela de enfermería con relación a manejar la salud mental de un personal que está todo el tiempo en tensión y que además de la atención profesional que tienen en el cuidado directo con estos pacientes, lo tienen con relación a su familia, con relación a ellos mismos? Sí, esto es un área definitivamente de mucha preocupación y que requiere una atención inmediata. En general, ya se le está proveyendo, ¿verdad?, al personal de salud, se le está proveyendo unas líneas donde ellos pueden acceder a unos teléfonos a través de la línea Paz. Otra el grupo CEPI también está proveyendo, ¿verdad?, servicios para poder darle a todas estas personas, ¿verdad?, unas estrategias para manejar la situación. Nosotros, en términos de la escuela, ¿verdad?, partiendo de que el 87%, ¿verdad?, o sea, que la gran mayoría de los encuestados dijeron que sentían miedo, ¿verdad?, cuando están ejecutando sus funciones o ansiedad, pues inmediatamente nosotros en nuestra oficina de investigación, pues la escuela tiene su programa doctoral y una de las líneas es la parte de pues violencia y demás, y atendemos toda esta parte de salud mental. Y desarrollamos una colaboración con el Instituto de Psicotraumatología y con la doctora Noemí Díaz, que es del área de salud mental y psiquiatría. Desarrollamos una estrategia que ahora mismo estamos desarrollando, la verdad, para tener otra alternativa para el personal de enfermería, donde se está desarrollando, ¿verdad?, una estrategia que las enfermeras puedan llamar a través de una línea y expresar, ¿verdad?, el miedo, la ansiedad, para que le podamos proveer estrategias que puedan manejarlo. Otra de las áreas importantes que tenemos que señalar es que en las áreas de hospital necesitamos hacer los debriefing. Terminó el turno de trabajo en algunos puntos en el día,
que nosotros podamos reunir al personal y que las personas expresen cómo me siento cuidando a este paciente, me siento segura, estoy haciendo lo correcto, que el hospital pueda proveerle a todas estas personas mucha seguridad, porque en la medida que el personal tiene el equipo necesario, tiene las destrezas, tiene esas competencias para manejar al paciente. Y yo tengo, por ejemplo, una de las estrategias puede ser cuando yo me voy a quitar todo ese equipo contaminado, que hay una persona observando, ¿verdad? Que yo lo hago correctamente. Ya yo desarrollo la destreza, ¿verdad? Y me voy a sentir más segura porque no está dependiendo solamente de mí, tengo una persona que me está observando y me está dirigiendo en este proceso. Y esto le alivia, ¿verdad? Un poco la ansiedad o el miedo que pueda tener el personal. Igual hay que apoyar al personal de enfermería. Las personas salen a la calle y la gente a veces les da miedo el mirarlo. Digo, lo vemos en otros países donde lo señalan, que son personas contaminadas, que no podemos añadirle estrés ni ansiedad adicional al personal de salud. Necesitamos apoyarlo. Esas personas están ahora en la primera línea, dando lo mejor de cada uno de ellos. Y necesitamos nosotros, los que estamos afuera mirando todo esto, buscar y trabajar en estrategias que hagan más fácil su trabajo, que ellos se sientan más cómodos, más seguros. Y obviamente nosotros también luchar para que ellos tengan los equipos que necesitan. Y esto es un llamado que hacemos todos, ¿verdad? En nombre de la escuela y de la Sociedad de Cuidado Crítico. Nosotros necesitamos abogar para que todo el personal tenga lo que necesita para proveer el cuidado. Nosotros tenemos en nuestras internautas y nuestros internautas ahí profesionales de la salud como terapistas, psicólogos, y una de ellas está diciendo, bravo, el debriefing. Debriefing no es otra cosa que usted ventilar. Ajá. Es posible que usted se siente 30 minutos con ese personal que está identificado en el hospital, en la institución en que usted trabaja, que pueda manejar los asuntos de ansiedad que pueda tener a su salida del trabajo. Yo creo que una buena ventilación también al inicio de ir con buena carga, ¿verdad? También sería importante. Ventilar. Esos grupos, que puede ser una persona, no tienen que ser 3, ni 4, ni 5 personas, que estén con usted, que le den mucha pepa y mucha seguridad al inicio del trabajo y cuando salga, botar toda esa ansiedad y esa tensión que consumió en ese momento. Doctora, a mí me interesa manejar el asunto de la Sociedad de Cuidado Crítico. Tengo que decir que es la primera vez que lo escucho y quisiera que me hablara de qué es la sociedad, ¿verdad? Cómo se componen y qué están haciendo ahora mismo con relación a la pandemia. Bueno, para que tengas más o menos una idea, ¿verdad? Y el país también, la Sociedad Puertorriqueña de Cuidado Crítico tiene como visión, ¿verdad?, asegurar un cuidado interprofesional y estar a la vanguardia, ¿verdad?, de la utilización de los nuevos estándares de la práctica que garanticen la calidad del cuidado crítico. Y nuestra misión es ofrecerle a ese equipo interprofesional, a médicos, enfermeras, terapistas respiratorios, terapistas físicos, terapistas ocupacionales, todo el personal que provee servicio a estos pacientes, las herramientas necesarias de intervención, ¿verdad?, con este paciente y su familia, ¿verdad?, de cuidado crítico desde una perspectiva integral. Y este equipo, ¿verdad?, lo compone nuestra presidenta actual, la señora Yoaris Ortiz, es la presidenta. Yoaris es una enfermera del Centro de Trauma, allí en Centro Médico, es educadora. El vicepresidente, el doctor Ricardo García, que es el director médico de la Unidad de Cuidado Intensivo de Pediatría. Además tenemos la secretaria, una estudiante doctoral de la Escuela de Enfermería con experiencia en cuidado crítico y así sucesivamente diferentes miembros, ¿verdad?, que componemos esta junta y trabajamos, ¿verdad?, para no solamente proveerle al personal de todo, personal interprofesional de las áreas de intensivo, sino que nuestro cliente principal y nuestro foco es el paciente y su familia. Así que nosotros, ante esta pandemia, precisamente tuvimos unas reuniones la semana pasada, donde vamos a preparar unos videos que se van a compartir, ¿verdad?, a través de las redes, donde le vamos a proveer herramientas, por ejemplo, manejo de pacientes en ventilación mecánica, el uso de la estrategia de PRONA, ¿verdad?, para mejorar la ventilación de los pacientes, cómo diagnosticamos el delirio, cómo manejamos el delirio en estos pacientes, que es una de las síntomas, ¿verdad?, que está presentando los pacientes con COVID. Todo lo que
profesional necesita, ¿verdad? Para hacer más viable, perdón, su trabajo, y también que el paciente, ¿verdad? Pueda tener mejores resultados. Y otra de las áreas que yo quisiera hablar un poquito, no puedo dejar de mencionarlo, ¿verdad, Carmen? Es la familia. Lógicamente, esta es una situación difícil para todos, para los profesionales, para el paciente y para su familia. Y los hospitales necesitamos desarrollar estrategias, ¿verdad? Porque sabemos que la visita se tiene que restringir por situaciones lógicas, ¿verdad? Evitar el contagio. Y también, ¿verdad? Para tratar de maximizar el uso de los equipos, ¿verdad? Con el personal, con los pacientes. Pero la familia es un ser sumamente importante para ese paciente. Así que nosotros necesitamos atender esta situación porque ahí se van a dar unos sentimientos encontrados, ¿verdad? De que si el paciente se complica, ¿cómo yo me voy a enterar? ¿Qué va a pasar con el paciente? Él me necesita a mí como su familiar. Y nosotros tenemos que siempre pensar que tenemos que apoyar un cuidado humanizado. Y para que el cuidado sea humanizado, no es solamente proveerle el mejor cuidado al paciente, es no perder de perspectiva que la familia es fundamental para la recuperación del paciente y tienen que estar ahí. Así que tenemos que buscar estrategias viables que existen. Podemos utilizar la tecnología en casos más agresivos, ¿verdad? De la condición, si el paciente pues empeora su condición y lamentablemente se va a dar, ¿verdad? Ese proceso de muerte, pues yo tengo que acercar a la familia y a lo mejor una persona. Nosotros podemos proveerle los equipos y que esté en ese proceso, ¿verdad? De cierre para que pueda tener esa oportunidad de estar ahí con los familiares, con el paciente. Así que yo creo que esas son cosas que no pensamos porque nos estamos enfocando en cuidar al paciente, en ser cuidadosos, en mantener seguro un equipo, pero la familia está ahí. Claro. Y la familia siente, padece y el paciente los necesita también. Claro. Doctora, yo no me puedo ir sin hacerle esta pregunta. Ayer hablando con un colega puertorriqueño en Cuba, Cuba ha utilizado a los estudiantes de medicina para hacer el rastreo, famoso rastreo comunitario, que en Puerto Rico, como usted sabe, ha sido casi imposible que el Estado lo haya asumido. ¿Cuántos estudiantes de enfermería, vamos a empezar por ustedes, tiene la escuela ahora mismo? Nosotros ahora mismo en cuarto año tenemos, si no me equivoco, aproximado 85 más o menos son los grupos y son 2 grupos, más los estudiantes graduados. Bueno, los estudiantes graduados están la mayoría trabajando activamente, ¿verdad? Sí, sí. Pero estamos hablando de 200, 250 estudiantes, un poquito menos, ¿verdad? Pero en Puerto Rico hay muchas escuelas de enfermería, muchas. Exacto. Que póngale que hayan 4, vamos a hablar de 4 nada más, y hayan 100 disponibles, son 400 estudiantes. ¿A usted no le parece que podrían ser un mecanismo interesante, importante, incluso de preparación para ellos? Hacer ese rastreo comunitario que el Estado aparentemente tiene ciertos problemas en realizar. Estas son estrategias que se pueden considerar y se pueden implementar. Me consta que la doctora Ana Cristina García, la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, sí, ella ha estado convocando voluntarios, ¿verdad? Para desarrollar diferentes estrategias a través de los capítulos, sí, y entre ellas estaba hasta el hacer las pruebas rápidas por las diferentes regiones del país. O sea, que son estrategias que se están considerando, pero definitivamente sí. Son estrategias que podemos utilizar para avanzar. Todo va a depender de cuál es el plan, ¿verdad? Claro. De cómo nos integramos todos en un solo plan para que el país se beneficie, ¿verdad? En su mayoría. A mí me gustaría puntualizar un poco, Carmen, que a nivel de hospital es sumamente importante que nosotros tengamos una estructura. Y aquí se dan 2 elementos, está el componente administrativo y está el componente clínico. A nivel del componente administrativo, pensamos inmediatamente en el personal. ¿Tengo el personal suficiente? Y esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿verdad? Y los administradores de enfermería se tienen que hacer. Si yo tengo el personal de enfermería suficiente que me permita una proporción adecuada de paciente-enfermera, ¿verdad? Porque ahora nosotros estamos más o menos calmados en términos de esto, pero
Si aumenta la cantidad de pacientes que van a requerir una unidad de cuidado intensivo, que van a requerir hospitalización, pues es una pregunta muy importante. Si la contestación a esa pregunta es sí, pues ¿cómo yo voy a proteger el personal? Tener el equipo accesible, y esto es un poco de lo que hablamos anteriormente. El equipo accesible todo el tiempo, todo el tiempo. El entrenamiento, todo el tiempo yo tengo que entrenar al personal, hablarle de las medidas de control de infecciones, que es lo más importante. Si usted no se lava las manos, si usted no toma precauciones estándares, que ya eso está establecido, y utiliza el equipo apropiadamente, el riesgo de contagio va a ser mayor. Y estas son cosas que no nos cuestan, ¿verdad? Porque las conocemos y las podemos implementar. Entonces, yo saber las pruebas de ajuste de los respiradores N95, no es ponerme respirador y ya, es que yo tengo que asegurarme que ese es el tamaño apropiado para mí y Exacto. Que yo hice la prueba de ajuste, porque si no, no estamos protegiendo al personal. Si yo no tengo el personal apropiado, pues entonces yo tengo que desarrollar nuevos enfoques, me tengo que reestructurar, tengo que pensar en nuevos reclutamientos. Miren todas las enfermeras y enfermeros que están siendo despedidas de sus empleos. Exacto. O sea, eso es un problema muy serio para nuestra profesión, y podemos entender que ha disminuido los censos, los hospitales están vacíos prácticamente, porque la gente está en sus casas y no quiere salir al hospital. Claro. Pero son profesionales que están ahí y tenemos que reubicarlos para que puedan llevar a cabo las funciones que se necesitan, ¿verdad? Evaluar los cambios de turno. Necesito cambiar de turno cada 8 horas o cada 12 horas para yo tratar de maximizar, ¿verdad? Los recursos es apropiado. Pues cada una tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque turnos de 12 horas con un paciente con COVID puede ser más drenante. Exacto. Puedo estar más cansada, puedo cometer errores por el cansancio, por el agobio que puede darme, ¿verdad? Este manejo. Y yo puedo a lo mejor mirar todas estas personas que despidieron, reclutarlas, personal de enfermería, facultad clínica, nosotros estamos y podemos apoyar, ¿verdad? En términos de lo que es el cuidado, estudiantes también, ¿verdad? Como estábamos hablando. Entonces, en términos de las políticas institucionales, yo tengo que tener dentro de mis políticas, yo tengo un cernimiento apropiado de los pacientes. Exacto. La clasificación de pacientes está claramente establecida. ¿Dónde voy a ubicar los pacientes? Los equipos protectivos, los pacientes con el diagnóstico de COVID, ¿dónde van a ir? Esos equipos que voy a utilizar con el paciente, ¿dónde los voy a ubicar para el proceso de contaminación, ¿verdad? De limpieza, ¿quién va a hacer eso? Las compras, ¿quién se va a encargar de las compras? La educación al personal de la institución tiene que ser continua. Las políticas, ¿cómo van a cambiar? Lo que hablamos de las visitas, las familias, la información y la educación que se le va a proveer. Y en el componente clínico, pues obviamente la asignación de pacientes, porque yo voy a tener pacientes con COVID y pacientes que no tienen COVID. Claro, pues tengo que separar los equipos. Exacto. Entonces, ese equipo que va a trabajar con COVID tiene las competencias, tiene el manejo clínico apropiado, saben el manejo de ARDS, de sepsis, de ventilación mecánica, el ABCDF bundle. Está claro, podemos hacer los estimados de dolor, el estimado de delirio, la movilización temprana, establecer un plan, ¿verdad? De acuerdo a las prioridades específicas y cuáles son los resultados que yo quiero desarrollar en ese paciente. Todas estas cosas tenemos que tenerlas claramente establecidas, porque de lo contrario no vamos a avanzar, ¿verdad? En tener mejores resultados. Definitivamente. Doctora, yo le agradezco muchísimo esta oportunidad de brindarnos información sobre qué está pasando con las enfermeras. Y hablo de enfermeras porque el 95% de esa población todavía sigue siendo mujer, usted me corrige. Sí, tenemos 1%, somos mayoría, pero está creciendo la población de varones en la profesión. Me parece muy bien. Porque hay una última pregunta y quizás se la dejo para ver si en otro momento la podemos, bueno, hay una parte de la pregunta que sí se la puedo hacer ahora. ¿Qué tan importante es que la profesión de la enfermería esté dentro de todos los planes que se vayan a desarrollar en Puerto Rico sobre un modelo de salud que sea eficiente, que obviamente ha quedado establecido en esta pandemia, que el modelo de salud hay que revisarlo, sino cambiarlo y devolverlo a lo que es el modelo Albona? ¿Qué urgente es que las integren a esos planes de trabajo? Totalmente de acuerdo con esto. Mira, enfermería, un hospital, te voy a hacer la pregunta a ti, Carmen, ¿un hospital puede funcionar sin personal de enfermería? No, definitivamente que no. El % mayor del personal de salud en un hospital es enfermería.
Enfermería, exacto. Yo puedo carecer de otras cosas, pero de enfermera es esencial. Nosotros agrupamos un personal esencial en todas las instituciones. Donde quiera que se provee, donde quiera que haya un paciente, tiene que haber una enfermera. Tiene que haber una enfermera. Así que somos esenciales. Yo creo que somos una parte, ¿verdad?, sumamente importante para, no solamente para proveer el servicio, sino para la planificación de ese servicio. Las enfermeras estamos preparadas en diferentes áreas de especialidad, en el área de administración, en el área de educación, en el área de peritaje clínico. Y esto nos capacita, ¿verdad?, para nosotros proveer unas recomendaciones específicas que van a contribuir, ¿verdad?, a poder nosotros enfrentar estas situaciones de crisis, ¿verdad?, en las instituciones de salud. Definitivamente las enfermeras son sumamente necesarias. Todo el personal de enfermería es sumamente necesario desde los diferentes aspectos. La parte de estructura organizacional tiene que estar incluida. Exacto. Bueno, y estos son los planes que el gobierno no ha tenido, y yo voy a añadirle que le pido que si tiene información de que los incluyen o no los incluyen, siempre cuente con que Bonita Radio le interesa este tema, porque el futuro del proyecto de salud pública en Puerto Rico no puede quedarse en la pandemia. Definitivamente tenemos que desarrollar un modelo de salud y los medios de comunicación que más importante para que el país entienda por qué era importante no destruir el modelo Arbona versus lo que tenemos hoy. Así es que, por favor, aquí abierta los micrófonos cuando tenga información, sobre todo cuando tenga esa segunda parte de la encuesta. Volvamos a hablar y siéntase en confianza, correo electrónico, tiene mi teléfono, me puede llamar y por ahí comunicarnos, porque esto para mí es urgente y es uno de las metas que tiene Bonita Radio, siempre hacer un proyecto de periodismo en profundidad y de investigación que le dé al país las herramientas necesarias para seguir fiscalizando y exigirle al Estado que ubique los mejores ingresos, la mejor inversión donde tiene que ponerla, y la salud pública es fundamental. Gracias por su trabajo. A toda su gente en la Escuela de Enfermería, gracias, mil gracias, gracias. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, doctora. Estaremos comunicándonos próximamente con los nuevos resultados. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a usted. Bueno, realmente son los profesionales que una quisiera que el país entienda que están en el servicio público. Son los profesionales que están de frente en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Porque sin esos estudios que están haciendo estos profesionales, Puerto Rico no tendría una idea de por dónde dirigir el proyecto plan de salud pública. ¿Y por qué yo insisto en esto? Porque nosotros sacamos algo bueno de la pandemia. Todos, incluidos los que lo destruyeron, se dieron cuenta que el modelo Arbona era vital para la salud del país. Y si no les interesa la salud del país, el pueblo está ahí para fiscalizarlo. Pero ahora, de cara al año 2021, de cara a lo que va a seguir siendo posiblemente una crisis de salud hasta que esto no se contenga o haya una vacuna, Puerto Rico tiene que saber que tiene que desarrollar un mejor sistema de salud. Y si el modelo Arbona fue bueno y hay que volverlo a traer, aunque sea de alguna manera escalonadamente, tiene que volverse a traer porque el país está atendiendo su crisis más grande de salud pública y necesita un modelo que le sirva al país. Así es que yo estoy encantada con esta entrevista. Me parece que realmente trajo información. La doctora, como todos los profesionales que están allí dando la batalla por este asunto, tiene información. Me encanta que trabajen a la par, paralelamente, todas las áreas: planificación y desarrollo, investigación, el cuidado directo con su personal, de qué manera deben estar o no preparados, si tienen los equipos, si no lo tienen. Esto es ser multitasking, como yo digo. Esto es realmente tener bien claro por dónde hacer un trabajo que le sirva bien al país. Están todos ustedes por ahí. Me encanta que estuvieron muy pendientes, sobre todo aquellos que están relacionados con las áreas de la salud. Carmen Mercado Rivera
Dice, aquí hay muchos profesionales proactivos y que desean aportar a la salud y se encuentran con el peor muro, el gobierno, con sus políticos baratos. Sí, en efecto, Carmen, pero como yo dije ayer, no pasarán. Los más importantes somos nosotros que demos el todo por el todo para que esto cambie, para que esto mejore. Marisol López González dice, ¿qué diferencia sin prepotencia y sin bata blanca? No, desde que hablé la primera vez con la doctora Figueroa me di cuenta de que ahí no hay prepotencia, ahí hay trabajo, porque son gente enamorada de su profesión, porque son gente que tienen un oficio claro, y todo el que está en la salud debería, y yo creo que la mayor parte del perfil, son gente que lo que quieren es hacer el bien con relación al otro y a la otra. Darle la capacidad de ser una mejor persona emocional y físicamente, en cuidado físico y en cuidado emocional. Yo creo que eso debe estar ahí. Janet Lavoy es nueva, no la había visto. Excelente, gracias, Janet. Madeline Rivera Ramos está por ahí. Qué bueno que llegaste, amiga. El sistema Arbona fue víctima del empujarnos a la política neoliberal, la cual ha demostrado su fracaso. Yo prometo hacer ese programa. Yo estoy loca por hacer el programa. ¿De qué le pasó al capital? ¿Se dio cuenta de que las personas somos los importantes en el capital? En efecto. Apostaron todo al proyecto neoliberal, como tú dices. Todo había que privatizarlo. Tenían que correr una empresa con 30 en lugar de con 60. Y ahora se dieron cuenta que sin el Estado el capital no es nada. Y si no, pregúntenle a los diferentes empresas y las multinacionales en Estados Unidos que si el gobierno de Estados Unidos no las rescata, todas se van para la porra. Sandra Pagán está por ahí. Vilmarí Figueroa, gracias Vilmarí. Marisol López dice, gracias doctora, definitivamente. Muy agradecida, Carmen. Qué bueno saber que en Bonita tenemos un foro. Tienen un foro hoy y siempre. Mirta, gracias por estar por ahí. No sé quién eres, pero eres nueva también. Qué bueno. Nelson Espinel, enfermeras son los ojos de los médicos, definitivamente. Excelente la información y certera por parte de la doctora. Así comparto totalmente. El personal médico es vital. Maldonado Glory, sí, el personal profesional de la salud en todos sus componentes, hasta los de mantenimiento, que son la gente que mantienen desinfectadas esas áreas. Claro que son vitales. Totalmente de acuerdo, eso se perdió desde que se desmanteló el Departamento de Salud. Ese rastreo se puede hacer también con todos los enfermeros despedidos. Exacto, gracias, Tessy, por eso. Ok, me dicen que hay una información de Valeria Collazo que está diciendo que hay un chat de los médicos. Éramos muchos y parió la abuela. Voy a buscarla inmediatamente para ver qué dice Valeria sobre el asunto. No lo dudo, porque ustedes saben que hemos hablado de todo lo que estamos pasando. Dice Valeria, nosotros podemos controlar los planes médicos que nuestros pacientes escojan, dice un miembro del grupo asesor científico. Wow, impulsando campaña contra, ya entendí, hay un médico, wow, impulsando una campaña en contra de Jay Fonseca y Valeria Collazo, que ustedes saben que trabajan juntos. Valeria periodista y el personality analista, precisamente porque obviamente ellos tienen auspiciadores que son, wow, la verdad es que auspiciadores que son planes médicos. Vamos a hacer un análisis aquí a las millas de esto que nos ha llegado. Dice que le dicen a Jay Fonseca, Jay Manteca, me dicen un grupo de doctor Juan Salgado del Task Force, escriben que si llego a emergencias no me van a atender y que conste desde el principio para favorecer la inmunidad en casos de COVID sin implicaciones. Aquí hay otra agenda, hay muchos textos. Wow. A Juan Salgado parece que le dicen Cano Salgado. Saludos, Cano. Alguien expresó que la López embustero y Jay Manteca. Wow. No, pero me gustaría verlo. Es lo menos que pueden hacer, pero tenemos que mantenernos fuertes. No auspicio de planes médicos a estas personas. ¡Wow! Nosotros podemos controlar los planes médicos. Fue supuestamente Cano Salgado. ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de presionar económicamente a los medios de comunicación y a este tipo de programas. Esto está todo en Twitter. Yo voy a hacer un análisis de lo que está ocurriendo con este asunto y ustedes y yo volvemos a hablar como siempre a las 5 de la tarde. También voy a traer la información, todavía no me ha llegado, de la demanda que están radicando, un recurso demandamos precisamente
relacionado con la apertura de los comedores escolares. Yo creo que ya es hora que no solamente el Estado, el secretario del Departamento de Educación, pero también la Asociación de Comedores Escolares, se pongan para su número y hagan el trabajo que tienen que hacer a favor del país. Abrir los comedores escolares para que estas personas tengan, y estos niños y niñas tengan capacidad de comer, porque aquí en efecto hay gente pasando hambre. Vergüenza les debe dar que estén en esta posición y que se haya tenido que ir al tribunal para visibilizar la hambruna que está pasando a alguna gente en Puerto Rico. Los médicos no pueden hacer eso. Ayer hablé con mi esposo sobre eso y se puede hacer una querella ética médica. El médico independiente tiene que dar el servicio al paciente y no se le puede negar. Osvaldo Burgos Pérez está por ahí. La cultura del chat, dice de Cibones. No porque es que todo el mundo habla del chat. Yo tengo una información de Juan Salgado. Voy a sacarla a las 5. Vamos a hablar un poco de carácter. ¿De dónde está Juan Salgado? En términos de la expresión que tuvo en las vistas públicas y qué ha hecho en su vida. Tengo un documento que es importante que lo analicemos. Rosario Rosra dice mafia. Créeme que no me sorprenden, eso es su perfil antisocial de poder. En lo de comedores hay otro chanchullo, claro. El chanchullo de que sean los comercios de comida los que tengan capacidad de que la gente vaya a comprar. Pero ¿sabe qué? Esa gente que pasa hambre no tiene dinero para ir al Burger King. No tiene dinero para ir al fast food. Eso es un problema. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí ahora. Son las 11:49 de la mañana. Excelente entrevista con la directora, la decana auxiliar de investigación de la Escuela de Enfermería, Recinto de Ciencias Médicas. Compartan. Importante para Bonita Radio. Estamos en bonitasradio.net todavía recibiendo donativos. Puede pasar por allá. Recuerde, iVoox y iTunes son los podcasts. Vaya a YouTube, suscríbase. Comparta este programa con el mundo, pero también comparta YouTube. Importante porque por allá también hay otras maneras de monetizar. Pendiente a las 5, aquí estaremos. Gracias, Marisol López. Interesante saber más de Juan Salgado. Les va a gustar esta es interesante. Éxito. Regresamos a las 5. Gracias a David Esperón siempre por estar con nosotros apoyándonos en el proyecto. El 1 de mayo empieza una campaña del primer auspiciador que tiene en esta etapa de periodismo intenso, Bonita Radio. Lo van a ver a partir del 1 de mayo. Así que nos vemos ahorita a las 5 de la tarde por aquí, por Bonita Radio, en Qué Palo es Noticia. Buen día, buenas tardes y buen provecho.